comparezco para explicar a los ciudadanos y ciudadanas de Ceuta los resultados iniciales de la encuesta de seroprevalencia que se ha realizado en España durante 2 semanas. Ahora estamos en la tercera semana, que es la de evaluación de los resultados, y para explicar un poco cuál ha sido el resultado en Ceuta. Por un lado, volver a comentar lo que es un estudio de seroprevalencia, una encuesta de seroprevalencia, que no es más que una foto fija en un momento dado de la situación de una epidemia o una pandemia, y en donde se determina la prevalencia de una determinada enfermedad. Los términos incidencia, prevalencia, inmunidad son términos que se utilizan a veces de forma aleatoria, pero cada uno tiene una significación distinta que voy a intentar explicar de forma somera, ¿no? Prevalencia es el número de casos existentes en ese momento de la enfermedad, bien sea casos nuevos, en los cuales el anticuerpo que determine y que tenga esa persona será fundamentalmente inmunoglobulina M, que indica inmunidad reciente o actividad de anticuerpo contra el virus reciente, o inmunoglobulina G, que indica mayor tiempo de haber tenido contacto con el virus, mayor inmunidad y, en la mayoría de los casos, la curación. No es sinónimo IgG positiva de curación. Sí es una alta probabilidad de curación, pero hay que ver otros factores. Los anticuerpos, como ya hemos explicado también en otras ocasiones, se obtienen de forma natural al tener contacto con el virus y estar asintomático, tener síntomas leves, síntomas graves, muy graves o incluso fallecer. Esa es la forma natural de crear anticuerpos contra, en este caso, el coronavirus. Eso no es lo deseable, porque adquirir inmunidad a costa de enfermar, pues no es lo deseable. Otra forma de contraer inmunidad contra el virus, contra en este caso el coronavirus, pues es vacunarse cuando esa vacuna sea posible. En ese caso, pues tendremos inmunidad y no contraeremos la enfermedad, y esa enfermedad pues se puede dar por resuelta y la pandemia por resuelta. La vacuna, como todo el mundo sabe, aún no está disponible. Tener una prevalencia alta, que no es el caso de Ceuta, que la prevalencia ha sido del 1,1%. Como digo, tener una prevalencia alta significa que una parte importante o muy importante de la población ha tenido contacto con el virus. Eso nos lleva también al término de incidencia, que no es igual que la prevalencia. Incidencia son casos nuevos y prevalencia son casos totales, nuevos o pasados. Si hay una alta incidencia de la enfermedad, si hay muchos casos y hay muchos casos nuevos, la prevalencia también será alta. Pero esto va a ser a costa de tener muchos infectados y de que esos muchos infectados pasen por cualquiera de las fases de la enfermedad. Hay infectados que son asintomáticos, afectados que pasan la enfermedad de forma leve, como ha pasado en Ceuta en la práctica mayoría de los casos, en formas graves que puedan requerir hospitalización, formas muy graves que puedan requerir ingreso en unidades de cuidados intensivos o, por desgracia, llegar al fallecimiento. El coste que hay que pagar por tener inmunidad de esta forma es un coste muy alto y, por lo tanto, eso es inaceptable, no es aceptable. ¿De acuerdo? Quiere decir que la situación y la solución ideal es tener inmunidad después de haberse vacunado. La inmunidad a costa de tener contacto con el virus supone que hayan pacientes graves o muy graves, o que haya fallecimiento.
En la encuesta se han realizado tomas para determinación de anticuerpos de tipo IgM, que indica enfermedad activa, o IgG, que indica enfermedad pasada o inmunidad. Los test, como todo el mundo sabe, tienen una sensibilidad, que es otro término que también voy a explicar, que ronda en torno al 65-75% en personas sanas, en personas que no son sintomáticas. Ello quiere decir, el término sensibilidad de una prueba significa que si todos los pacientes son enfermos, en todos la prueba le debería de salir positiva. Quiere decir que si le hacemos la prueba a 100 enfermos, a los 100 la prueba le saldría positiva. Eso es sensibilidad. Los casos de test de anticuerpos rápidos, la sensibilidad ronda del 65 al 75%. ¿Qué quiere decir esto? Que de 100 pacientes que fuesen positivos, solamente con estos test saldrían positivos entre el 65 y el 75%. Por ello, en la encuesta de seroprevalencia, además de hacerse test de anticuerpos, se han hecho extracciones de sangre para hacer pruebas serológicas más sensibles y más específicas, de tal manera que lleguemos casi al 100% de determinación positiva en aquellos pacientes que sean positivos o que tengan inmunidad. Esos resultados todavía no están disponibles, se están procesando en el Instituto de Salud Carlos III y se darán a conocer en cuanto estén disponibles. La encuesta se realizará, como también todo el mundo sabe, en 3 oleadas. Cada oleada dura 3 semanas, 2 semanas de extracciones y una de análisis de los datos. Ahora estamos en la primera oleada, tercera semana. Se realizará siempre a las mismas personas, a las 900 personas seleccionadas en Ceuta, en cada una de las oleadas, y eso permitiría saber la evolución de la prevalencia, si los casos van a más, si los casos van a menos, si la inmunidad va a más o la inmunidad va a menos. Y eso va a permitir tomar decisiones en cuanto a la desescalada, pasar de una fase a otra. En este caso estamos en fase 1 en Ceuta, pasar a fase 2, quedarnos en la fase en la que estamos porque los datos no hayan evolucionado bien, o bien reescalar y volver un paso atrás si los datos empeorasen. Esas son las decisiones que se toman con el test y la encuesta de seroprevalencia, y por eso es importante que se participe en las mismas para poder tener resultados que al final influyen en toda la población. En una pandemia, que es la fase en la que estamos ahora, el objetivo es conseguir que la incidencia, número de casos nuevos, esa es la definición, sea la menor posible. Si la incidencia es baja, la prevalencia también lo será, salvo cuando tengamos vacunas. Al no haber contacto con el virus, no se contraerá inmunidad, pero tampoco habrá enfermos ni fallecidos. Es decir, lo positivo es, y el objetivo que se persigue, es que no haya ni enfermos graves, ni fallecimientos. Ese es el objetivo en una pandemia. Y por lo tanto, creo que la situación en Ceuta, y así lo confirman los datos, pues confirma que se han hecho todas las medidas en todos los ámbitos, empezando por los ciudadanos, y han permitido que la incidencia en la ciudad sea muy baja, hayamos tenido muy pocos casos, muy pocos hospitalizados y pocos fallecimientos, aunque todos los fallecimientos, por supuesto, no son deseables y son penosos, ¿no? Pero la realidad es que la situación en Ceuta ha sido de baja incidencia y los resultados pues han sido hasta el momento buenos, ¿no? Quiero explicar también cómo se actúa ante una epidemia o ante una pandemia, ¿no? En una infección hay 3 fuentes donde actuar.
Por un lado está la fuente de infección, que en este caso es el coronavirus en un paciente enfermo. Por otro lado, en el mecanismo de transmisión, cómo se propaga el virus de una persona a otra. Y por último, sobre el sujeto sano que todavía no ha tenido contacto con el virus. Sobre la fuente de infección, sobre el virus, el coronavirus actualmente, pues hay que intentar quitarlo de donde esté. Para ello se utilizan desinfectantes, se utilizan geles hidroalcohólicos, limpieza de superficie, incluida la ropa, donde pueda estar el virus. Son medidas generales que se realizan por la población y también se refuerzan con medidas de salud pública, pues limpiando la calle, desinfectando edificios y medidas de saneamiento general. Así es como se actúa contra el virus. Cualquier superficie que se haya podido tocar, pues se limpia posteriormente. Los pomos de las puertas, mesas, utensilios que se hayan utilizado, la ropa que se haya podido llevar. Todo este tipo de cosas pues hacen que el virus pues lo matemos y por lo tanto haya menos virus circulando y por lo tanto menos virus infectando. La otra forma de actuar sobre una infección es sobre el mecanismo de transmisión. Del virus sabemos, hasta el momento, que se transmite a través de las gotas de saliva, que no llegan más allá en un paciente que no tose o en un paciente que tose de una forma, digamos, natural, no llega más allá de 2 metros. Por eso se incide en el distanciamiento de una persona a otra, porque aunque una persona estuviese enferma, el virus, al no llegar al sujeto sano susceptible, que sería al que se pretende proteger, pues no le llegaría, ¿no? Entonces, se transmite por gota y se transmite por que el virus cae en superficie. Por eso también hay transmisión de contacto. El virus cae en una mesa, cae en el pomo de una puerta porque lo hemos tocado con las manos que pueden tener virus después de habernos la llevado a la boca, etc. Permanece allí un tiempo y si otra persona toca o lo que sea y se lleva las manos a la boca, a los ojos, etc., pues se puede transmitir por esa vía, ¿no? Y por eso es importante ese mecanismo de transmisión quitarlo. Otra forma de evitar el mecanismo de transmisión es poner una barrera entre el paciente y los demás. Se incide mucho sobre los mecanismos de protección y por supuesto que hay que tenerlo, ya hablaremos de ello, pero lo importante es que una persona que tosa, que tenga fiebre o que tenga sintomatología compatible con problemas respiratorios, lleve mascarilla. Ese es el que la debe de llevar obligatoriamente. Lo primero que tiene que hacer una persona que tenga fiebre, que tenga tos y que tenga síntomas respiratorios es ponerse una mascarilla quirúrgica. Eso es fundamental. Y a partir de ahí, medidas higiénico-sanitarias, aislamiento y evitar que esa persona tenga en contacto con otras personas o ponerse una barrera protectora para que el virus no pase de un sitio a otro. Y por último, sobre el paciente sano, lo mejor, lo ideal es que se disponga de una vacuna y por lo tanto el virus, aunque contacte con una persona sana, pues no producirá enfermedad porque esa persona sana tendrá anticuerpos para neutralizarlo. Mientras eso no esté disponible y durante la pandemia, como es la situación actual, las medidas a adoptar son, si la enfermedad es muy grave, como pasa con el coronavirus, el confinamiento de pacientes y su cuarentena, así como el confinamiento de la población y el aislamiento social, que es lo que se ha venido manteniendo durante estos 2 meses. Y todo ello el tiempo necesario para que la curva de incidencia, casos nuevos, sea cada vez menor o desaparezca. Eso es lo que se hace sobre el paciente sano. Si esto no es posible,
adoptar medidas de protección que va dependiendo de la exposición que tenga el paciente sano con el enfermo. Va desde ponerse una mascarilla, también la persona sana que contacta con un paciente enfermo, mascarilla con mascarilla quirúrgica, la probabilidad de contagio es muy baja, y en aquellas personas, especialmente personal sanitario, que tiene un contacto más continuado, más directo, y en pacientes más graves, esas medidas de protección tienen que ser mayores y van desde el uso de gafas, mascarillas, batas impermeables, buzos, todo tipo de material de protección, lo que viene denominándose EPI, que son proporcionales al riesgo al que está expuesto y al número de horas que pasa en contacto con pacientes de COVID. Y por último, repetir que vacunarse masivamente en el momento en que haya vacuna pues debe de ser una prioridad. No tenemos que dudar nadie que cuando el coronavirus tengamos vacuna, nos vacunemos todos. El coronavirus, como la mayoría de los virus, suelen venir para quedarse. Con el tiempo, las medidas sanitarias suelen ser mejores, están disponibles vacunas y ese virus que se queda, pues a lo largo de los años va perdiendo capacidad de contagio y de letalidad, pero viene para quedarse. La mayoría de los virus se comportan así y por lo tanto las vacunaciones son muy recomendables. Por último, decir varias conclusiones, ¿no? Es una interpretación errónea decir que no es bueno tener una baja prevalencia de la enfermedad, casos actuales. En una pandemia es justo lo contrario. Obtener una alta incidencia, casos nuevos, o una alta prevalencia, casos totales, inmunes o no, es a costa de altos infectados que van desde asintomáticos a casos leves, graves, muy graves o fallecimientos. Y esto, vuelvo a repetir, es inaceptable. Si se consultan los datos del Ministerio de Sanidad, puede comprobarse muy fácilmente cómo las ciudades que presentan mayor prevalencia coinciden con las que han tenido más casos, con las que han tenido más hospitalizaciones y han llegado a desbordar los servicios sanitarios, y las que han tenido también más fallecimientos. Esas ciudades son las que actualmente tienen mayor prevalencia y, sin embargo, siguen en fase 0, no han pasado a fase 1, porque indica que la situación sanitaria es mala todavía. Por lo tanto, interpretar, repito, que tener una baja prevalencia es malo o no es bueno, es una interpretación errónea. La baja prevalencia supone un grado de cumplimiento de la población, a la que quiero agradecer nuevamente la participación que ha tenido, porque al final es la que ha conseguido que tengamos la situación en Ceuta estable. Y también del resto de entidades que, en coordinación con la Delegación de Gobierno, la Consejería de Sanidad y todas las entidades que han participado, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja Española, el INGESA, todos, entre todos, pues se ha conseguido que la incidencia de la enfermedad, casos nuevos, sea baja en Ceuta. Eso trae consigo que la prevalencia también sea baja y que la situación en Ceuta pues se haya pasado en unas condiciones bastante aceptables. Y por último decir que ahora, durante la desescalada, por favor sigamos siendo prudentes, sigamos haciendo lo que las autoridades sanitarias, el Ministerio de Sanidad, la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta recomiendan: seguir manteniendo el distanciamiento social, seguir sin salir a la calle nada más que para lo que sea necesario,
que los pacientes que tengan fiebre, tos o cualquier sintomatología respiratoria no salgan a la calle. Contacten con los servicios sanitarios para que se actúe como se ha venido actuando hasta ahora. Y hacer posible que continuemos en esa misma situación, que podamos en las siguientes etapas seguir avanzando en la desescalada y finalmente podamos vencer al virus con los menores problemas posibles. Y nada más, muchas gracias.